¿Cómo estás, Ricardo? Te saludamos con Eduardo aquí, Juan Carlos Soldani, Pablo Rosales en la mesa. ¿Cómo estás? Hola Juan Carlos, hola Eduardo, hola Pablo, ¿qué dicen ustedes? Acá estamos ¿Todo bien, Ricardo? un poquito. Bueno, para que le contés a los hinchas de Colón, a los socios, cómo viene el juicio a Germán Lerche y demás. Y bueno, mirá, lamentablemente en un momento tan feo, tan crítico, tan doloroso como el que estamos viviendo todos los que abrazamos la causa sabalera, viene este juicio que tanto esperamos, poder darlo ahí sentadito en el banquillo de los acusados a Lerche, que es el único que queda, digamos, hasta el día de hoy están todos condenados por juicios abreviados y queda uno con una suspensión de juicio a prueba que obviamente vamos a apelar el día domingo porque no estamos de acuerdo. Y lo bueno es que en definitiva esta causa que iniciaron ya con aquellas denuncias, Eduardo con Rodrigo Rodríguez, con Ricardo Porta en su momento, y con algunos que podían ver más allá de lo que no podíamos ver todos, hoy tiene dentro de lo posible, casi todos los hechos plenamente probados, pero por supuesto necesitamos que termine esto la semana que viene y que exista el veredicto judicial, que va a ser definitivamente un antes y un después. Esperemos que sea una condena. Entendemos que lo que está desarrollándose en el proceso todos los días, con testimonios que son elocuentes, contundentes, coherentes, va a terminar con, además de la condena social que ya existe sobre este sujeto, que ya es condenado en Fuero Federal. Ustedes saben que ya tiene una condena firme de 2 años de prisión en suspenso, Berche, o sea que ya es condenado. Esperamos que la justicia santafesina le imponga la pena que solicitamos con la Fiscalía, de 6 años de prisión efectiva, y en definitiva terminemos con este capítulo largo, tedioso, pero no menos importante de la historia del club. Y yo entiendo de que si se da lo que se tiene que dar, naturalmente, porque, a ver, yo quiero que el otro día lo explicaba de una manera más didáctica, y 3 personas nos ponemos de acuerdo para delinquir, somos coautores de un hecho, y 2 de esas personas se declaran culpables y tenían que ver con ese mismo hecho, y el hecho era único, como en este caso el delito de administración fraudulenta, resulta poco probable que quien era la figura más importante, que en este caso era Lerche, quede declarado inocente. Es decir, si el secretario general, que es la figura más importante que firma todos los documentos, junto con el presidente, es Marcelo Maglianesi, y la persona que para toda disposición económica o financiera tiene que poner su firma y es el responsable, junto con el presidente, se declararon culpables y hoy por hoy están purgando una condena de 2 años, y quien debía controlar todo lo que hacía la comisión directiva en representación de los socios también está condenado, como es Osvaldo Pradolini. Lo lógico, lo normal, lo que aspiramos todos, por supuesto, luego de largas jornadas de debate, es que Lerche, que tenía una actitud absolutamente personalista, tenga la condena más importante, que es la que pedimos nosotros, yo en representación de los socios y la Fiscalía en representación de la sociedad, que son los 6 años de prisión, que va a poner fin definitivo y que yo creo que va a servir, si por supuesto eso no depende de uno, eso depende de 3 jueces, va a servir para que todo aquel que quiera ocupar un cargo en un club de acá en adelante piense que, primero, que el estatuto es el que marca los derechos y las obligaciones y que tienen que respetarlo el estatuto. Y segundo, que cuando va a un club tiene que saber que está administrando patrimonio ajeno, que tiene que cuidarlo mucho mejor que el patrimonio propio, y que siempre tiene que rendir cuenta a los socios. Bueno, eso es lo que tengo para contarles. Claro. Ricardo, ¿cuánto hace que comenzó el juicio? Mirá, el juicio comienza con una denuncia penal que hace Isaías en el año 2013, era el síndico por la minoría en ese momento la minoría estaba representada por el candidato a presidente que había tenido en ese momento, que era Gustavo Abrán. Isaías fue el denunciante del año 2013.
empezó a moverse a partir de ahí la fiscal, que era Mariela Jiménez. Nosotros aparecemos en la vida pública de Colón cuando recuperamos el club. Yo asumo la calidad de síndico. Luego de asumir esa calidad de síndico se formaron una comisión investigadora, se los expulsó. En esa comisión investigadora que trabajamos con el doctor Abrán y con el doctor Hilber, logramos la expulsión de todos estos personajes por faltas estatutarias graves, siempre desde el punto de vista administrativo. Luego nos aventuramos a la primera querella de la historia. Ningún club había podido ser querellante contra sus ex dirigentes. Lo había intentado en su momento Newell's contra López, lo había intentado River contra Pasarela. Bueno, hubo varios sucesos jurídicos que intentaron. Bueno, Colón fue el primero, y a partir del mes de septiembre, si no me equivoco, del año 2014, nosotros entramos al expediente y empezamos a tener participación en todas las instancias. Y bueno, hoy, después de más de, casi te diría 10 años, porque desde la denuncia que fue en diciembre de 2013 a hoy son 10 años. Por eso iba la pregunta, ¿cuánto hacía? Digo, porque sí, marca la lentitud que tiene nuestra bendita justicia, ¿no? 10 años de alguien que dejó ser presidente, todo lo que ha pasado, todo el agua que pasó debajo del puente, y recién ahora vamos a tener el dictamen en estos días. Completamente de acuerdo, pero ¿sabes qué? Yo tengo que ser franco con esto y tengo que ser lo más benevolente con la justicia, porque acá tuvimos dos o tres inconvenientes que no se dan en un proceso común. Primero, que los delitos económicos, llamados delitos de cuello blanco, son muy difíciles de investigar, porque hay que hacer trazabilidad de cheques, hay que saber de cuenta bancaria, tenés el secreto bancario, tenés un millón de inconvenientes, por lo cual tenés que necesariamente comenzar con una pericia contable, con un especialista en la materia. Si vos vas a una mala praxis, necesitas un médico que nos diga a los abogados, que somos neófitos en la materia, si la persona murió y por qué causas murió. Bueno, en este caso necesitamos de un perito contador, que la verdad que hizo un trabajo impecable. Algún día deberá reconocerle la sociedad lo que hizo en este caso en particular, que fue el contador Germán Pérez, que hizo una pericia impecable y ahora fue reproducida verbalmente en el proceso. Ese fue el primer tema. El segundo tema, que como fue la denuncia en el año 2013, justo se estaba modificando la ley y quedó como en un limbo procesal, porque salíamos de un proceso inquisitivo, un proceso donde había un juez de instrucción, donde el fiscal era una figura decorativa y prácticamente el que investigaba es un juez de instrucción, se pasaba a un proceso acusatorio, que es un proceso oral, público, donde el fiscal, el querellante, debaten abiertamente en contradicción con la defensa y los jueces son meros árbitros. Entonces, había como se excusó el juez, después hubo 2 recusaciones, existieron numerosas chicanas de cualquier tipo que se te pueda imaginar, planteada por la defensa de Lerche. Digamos la verdad, no todos los defensores actuaron de la misma manera. La defensa de Lerche, obviamente, sí, porque Lerche se los habrá impuesto, ¿no? Dentro del marco jurídico, no puedo decir que no, pero si hubieran querido que la justicia llegue más rápido, este juicio podría haber tenido 4 años, 5 años, si no hubiera sido por numerosas recusaciones que llegaban hasta la corte, oposiciones a que continúe como querellante quien estaba a cargo de la querella, en este caso yo, pedidos de archivo. Miren, la verdad, creo que me he aprendido, no soy un especialista en derecho penal, pero he aprendido el Código Penal como nunca en la historia, porque de verdad que nos pasearon por todo el Código Penal y eso hizo que llegue hasta este momento. Se suspendió 4 o 5 veces el proceso, una vez porque se jubiló la fiscal, otra vez porque se murió lamentablemente el abogado, un muy buen colega, el abogado de Lerche, el doctor Rossini padre, ahora quedó Ángelo, que es el hijo. Después por distintas circunstancias, por pedido de uno de los abogados porque viajaba, bueno, ya llegó un momento donde se tuvo que hacer un pedido de no prórroga y el Poder Judicial decidió que la fecha del 6 de diciembre era improrrogable y bueno, de todas maneras Lerche intentó pedir una nueva suspensión, alegando de que se acercaba Año Nuevo y Navidad y que... ¿Pero que se tenía que vestir de Papá Noel, Lerche? Y seguramente... Posiblemente, Noel, ¿no? Sabíamos, claro. Sabíamos que era Papá Noel. Claro. Lamentablemente para él sí. el proceso se hizo.
Sí. El día anterior al proceso, el señor Lerche pidió declararse culpable a condición de una pena de ejecución condicional. Espera, a eso queríamos llegar. Porque lo Ajá. hablábamos con Juan Carlos y los muchachos en producción. Lerche, antes de que comenzara este juicio, que de manera efectiva comenzó ayer, creo, ¿no? El día... El juicio oral y público, sí. Sí, ayer. Él quería, digamos, ir por el mismo camino que fueron Maglianesi, Pradolini y Marín. Claro, cuando se vio solo, Sí, ante esta situación, digamos, de desamparo sí, dirigencial, acudió a esta posibilidad, que existe en el código, está previsto, sí, pero tiene que asumir la responsabilidad, sí. y por supuesto como querellante y también las fiscalías No se lo aceptaron. presentamos, sino era con prisión efectiva. Lo único que le pedíamos es que asuma la condición de ir preso. Pero él el pedido lo hace a cambio de reconocerse culpable, ¿digo bien? Exactamente. ¿Y de qué se defiende ahora en el juicio entonces? Y bueno, pero son cosas que, a ver, que quedan en la informalidad, Claro. Eduardo. Yo todo lo que te estoy contando son negociaciones que se hicieron Claro. previas al inicio del proceso. Yo esto no lo puedo utilizar en el juicio porque es no sería Claro. procedente. El juicio se abre, el oral y público Sí, se abre, los está bien. jueces se presentan y a partir de ahí tienen que ver la película completa. Claro, Todo claro, lo que está hicimos bien. hasta el día de hoy, todo lo que hicimos hasta el día de hoy, los allanamientos, las pericias informáticas, la pericia contable escrita, las declaraciones de todos los testigos, algunos se murieron, otros están enfermos y no pueden ir a declarar, bueno, etcétera. Todo lo que sucedió durante 10 años se tiene que reproducir en estas 2 semanas. Tiene Claro. que volver a vivirse, Claro. y de manera oral y presenciada por los jueces como si fuera una película que recién conocen. Acá lo que sí, estamos hablando con el doctor Ricardo Calvo Arrazola. Acá lo que sí que no hay ni approbation, no sé si lo estoy diciendo bien, no hay tampoco un juicio abreviado que levante lo que ha sido ya desde hace mucho tiempo. Ahí la justicia popular creo que actuó muy rápido, que es la condena social, ¿no, Ricardo? Sí, por supuesto que sí, pero tenemos que tener una condena jurídica. No, yo ya sé y me parece que debe ser así para que la justicia en definitiva diga culpable o inocente, pero la condena social, mamita, ¿no? Y hay misceláneas del proceso que no tienen pérdida, que la vamos a comentar después, hechos que no pudimos probar, que no se pudo probar por cuestiones técnicas imposibles, que fueron declaradas por testigos y que verdaderamente no las puedo contar ahora porque me parece que sería embarullar el juicio, pero las cosas que se escucharon en ese proceso yo quiero que, tengo las grabaciones, quiero que la escuchen todos los socios para que vean lo miserable que fueron con Colón, Yo creo que fueron ustedes con Ricardo demasiado benevolente en los términos que utilizaron, vivieron del Club Colón de una manera espantosa, pero bueno, eso va. Vamos a esperar, vamos a tener confianza en el sistema judicial y estoy convencido de que van a tener la condena que merece. Él va a tener la condena que merece. Bueno, esto sigue el lunes, ¿no? Esto sigue el lunes y esperamos que entre el lunes y martes, si Dios quiere y todo va bien, tengamos ya declarado todos los testigos nuestros, los testigos de la defensa, y pasaríamos ya para el viernes quizás a los alegatos finales. Y la otra semana tendríamos, yo siempre digo los tiempos de la justicia no los puedo manejar yo, pero tendríamos la otra semana la sentencia definitiva, obviamente que puede ser apelada. Sí, por supuesto. A propósito, tanto por el defensor como por nosotros en el caso de no estar claro, conforme. a propósito de apelación, cuando comenzabas la charla acá con Juan Carlos dijiste que vos vas a apelar ¿qué? La sentencia de probation que le otorgaron a Moncagata. Ajá. Sí, si no estoy conforme, claro. Se lo hice saber a la fiscalía, pero como... Explicarle a la gente qué es probation. La probation es lo mismo que obtuvo en su momento Lerche cuando en el caso de la Virgen, cuando destrozaron a la Virgen en el Club Colón, él estuvo imputado y bueno, cuando vos tenés un primer proceso judicial, tenés el derecho de solicitarle al juez que suspenda el juicio sin ser culpable ni inocente, por un tiempo determinado, que si yo me porto bien durante ese tiempo, si yo me tengo una conducta no delictiva, que no transgredo la ley, y hago alguna obra de beneficencia o hago alguna compensación a la víctima
con esas reglas de cumplir, esas reglas de conducta, transcurrido 1 año o 2 años, depende del tiempo que le den, se extingue la acción y es como si el delito no hubiera existido. Esa es la provisión. Es como una nueva posibilidad que te da la ley, en la medida de que vos te portes bien. Y yo creo que, más ahora que durante el proceso quedó muy claro que Moncagata tuvo una participación importante. Si bien estatutariamente, eso hay que decirlo, el presidente tiene una obligación subsidiaria. ¿Por qué? Porque la cabeza del club es el presidente. Y el vicepresidente tiene como solamente actúa ante vacancia, licencia o inasistencia del presidente. Es decir, las obligaciones empiezan cuando el presidente no está, y bueno, la ausencia en el periodo 2006-2013 del ERCE fue bastante escasa, salvo algunos pedidos de licencia que tuvo. Por ende, entendía la Fiscalía que como ellos tienen la obligación de analizar y de promover la acción cuando tienen la certeza prácticamente de que puede haber una condena, entendieron de que hubiera sido inútil tenerlo en el proceso Moncagata, porque muy probablemente hubiera tenido una condena que lo podría haber absuelto. Y entonces entendieron de que mejor tenerlo de esta manera que tenerlo declarado inocente en un proceso judicial. Cuestión que yo, como hincha, como socio, y porque conozco por ahí algunos pormenores, entiendo de que no debe ser así, o por lo menos yo no tengo que consentir esta situación. Por supuesto que la Fiscalía trabaja muy bien y no tengo nada que objetar a lo que decidieron, pero yo no estoy conforme, no estoy de acuerdo y por eso voy a apelar esta resolución. Bueno, listo, seguramente la semana próxima te estaremos molestando para ver cómo marcha todo esto. No hay problema, muchachos, mil gracias por llamar y ocuparse de este tema. Chau, Ricardo, gracias. Chau, hasta luego. Ricardo Calvo Arrazola.